Meditamos hoy en lo que conocemos como las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hoy empezamos a meditar el Evangelio de Mateo y es bien interesante porque vamos a conocer cuál es la perspectiva que va a presentar Mateo a esta comunidad que está evangelizando sobre Jesús y sobre su mensaje. Y este texto del capítulo 5 empieza diciendo que cuando Jesús vio que muchos lo seguían, subió a la montaña y se sentó y empezó a enseñarles. Porque lo primero que quiero decir es que la enseñanza de las bienaventuranzas es para personas que ya han seguido, que ya conocemos algo del cristianismo, no por acercamiento intelectual, sino porque por gracia de Dios también lo hemos ido encarnando en nuestra vida. Y eso es lo que está pasando. Si vemos los capítulos anteriores, hay gente siguiendo a Jesús, están los signos manifestándose en sanaciones, en liberaciones, y por eso mismo es que Jesús decide presentarle a estas personas su proyecto. Porque el Sermón de la Montaña es el proyecto de vida de todo cristiano, no solamente de fe, porque nosotros a veces queremos separar la fe de la vida. No, es el proyecto de vida. Y la primera propuesta es lo que conocemos como bienaventuranzas, pero es una propuesta que va a ir hasta el capítulo 7 de Mateo, que no se agota en estos primeros versículos del capítulo 5. Y va a utilizar Jesús una palabra muy bella que es bienaventurados, que también quiere decir felices, que también quiere decir dichosos. ¿Y por qué? Porque recordemos que nosotros fuimos creados por Dios para ser felices. Entonces Jesús, a esos que hemos ido aceptando el mensaje que nos ha traído de parte del Padre, y que hemos ido confirmando con nuestros actos y con toda nuestra vida, que creemos en Él, pues la felicidad volverá a nuestra vida. La felicidad volverá a nosotros. Y para tenerlo pendiente, Jesús va a dar a conocer las bienaventuranzas para que sean en nosotros como un referente al que nosotros consultar en nuestra vida cristiana. Son varias, no es una sola. Y no quiero hablar de ellas brevemente porque corremos el riesgo de dejarlas a medio decir. Y por ser el proyecto de Jesús, vuelvo y repito, son muy importantes. Pero sí quiero reafirmar que en ella está la felicidad del cristiano. Y que muchas veces por su mala interpretación se ha confundido eso de ser pobres en el espíritu con una pobreza humana, cuando no es así, porque pobres en el espíritu lo que quiere decir es que necesitamos a Dios para todo. Necesitamos a Dios para todo. Eso es pobre en el espíritu. Toda nuestra ayuda, toda nuestra fuerza nos viene y está en el Señor. Dichosos los que son perseguidos por la justicia, pero no por la justicia humana, aunque también, sino por querer hacer el bien, por la justicia de Dios, que no es otra cosa que amar, y aún así somos perseguidos. Dichosos los que son perseguidos por instaurar la paz. ¿Y cuánto necesitamos esa paz que supera todo entendimiento y que solo Dios puede dar? Pero que a veces la gente confunde creyendo que se trata o que hemos optado por ser mensos. No, no, no. Es la felicidad que hallamos en encontrar en el amor fraterno y en la caridad la fuente de la felicidad. Y por eso vivimos en paz, porque no queremos deberle ni que nos deban nada que no sea otra cosa, las deudas de amor, como dice Pablo. Y Jesús, terminando las bienaventuranzas, solo he mencionado 3, va a terminar diciendo que recordemos que también los profetas
fueron perseguidos por esto. Y quiero decir que cuando ponemos en práctica las bienaventuranzas, porque hemos aceptado el proyecto de Jesús, todo lo que hay del mal en nuestra vida va saliendo. El mismo Jesús nos dice en los textos bíblicos que cuando Jesús llega, el mal huye, el mal se va. Y nosotros a veces ponemos más confianza en una oración de liberación, en un carisma que tiene una persona, no estoy despreciándolo, sino que también hay fortaleza y mucha y poder cuando ponemos en práctica las bienaventuranzas. El mal de nuestra vida huye, el mal se va. Eso es beneficioso para nuestra vida, porque donde está el mal y el bien llega, el mal se va, sale por sí solo. Y hoy, retomando ese texto de que los profetas también fueron perseguidos, tenemos al gran profeta Elías, que incluso a Jesús, cuando pregunta quién es, lo van a confundir con Elías. Grande en sus portentos, grande en su temple de profeta, grande en las obras que Dios hizo a través de él, pero grande sobre todo en la obediencia que le profesó a Dios, en el compromiso con el mensaje que Dios le dio. Y hoy nos narra el texto una palabra que a nosotros nos sorprende mucho, y es ese poder de Elías para detener lo que por la naturaleza de manera común ocurre como la lluvia. Pero quiero hacer interés en algo. ¿Por qué Elías hizo eso? Porque Baal, el dios que seguía este rey Ahab y su mujer, y al que querían llevar a todo el pueblo a idolatrar, era el dios de la lluvia. Era el dios para ellos de los cultivos. Entonces, cuando Elías está deteniendo la lluvia en el nombre de Dios, lo que está diciendo es: este Dios mentiroso, les voy a probar lo mentiroso que es, que no va a obrar más. Y así fue. Porque como cuando en el nombre de Jesús, nosotros con determinación tomamos la decisión de que no sea el mal el que siga guiando nuestra vida, ni nuestras actitudes, ni todo lo que integralmente podemos ser, ocurre. Entonces eso fue lo que hizo Elías. No fue magia. Fue en el nombre de Dios detener la idolatría y detener una acción del mal que tenía confundido la fe de los israelitas. Y por eso las bienaventuranzas son importantes, porque detienen la acción del mal que hay en nuestra vida, porque ahuyentan toda influencia cuando las ponemos en práctica del mal en nuestra vida. Y Dios, cuando ponemos en práctica las bienaventuranzas, va tomando poder, va tomando control, va tomando el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y Elías, después de hacer esto, imagínense ustedes, ahora comprendemos qué fue lo que hizo, pues se fue a otro lugar, pero Dios le aseguró su bienestar. Le aseguró que aunque no lloviera, es decir, aunque no hubiera agua en ningún lugar, él sí iba a tener agua para beber. A él sí le llegaría comida ahora que los cultivos iban a morir por falta de agua. Y eso es lo que sucede cuando ponemos en práctica las bienaventuranzas. A nuestra alma, a nuestro corazón, no le hace falta nada. Dios mismo se encarga de regar todos los días nuestra vida y de alimentarnos, de seguirnos alimentando con su presencia, con su palabra, con la celebración litúrgica, con la caridad, con la fraternidad. Y ahí estuvo Elías 3 años para que se dieran cuenta que ese Dios mentiroso de Baal, en el que ellos tenían puesta su confianza, no tenía ningún poder.
Y por eso cuando nosotros ponemos en práctica las bienaventuranzas, es que conocemos verdaderamente el poder de Dios, que conociéndonos a nosotros mismos, tan carentes, Dios mismo viene a saciarnos de toda esa bondad, de toda esa caridad, de todo ese amor fraterno, de todas esas ganas de ser verdaderos cristianos y poner en práctica las bienaventuranzas. Hoy, tú y yo, en el nombre de Jesús, le vamos a decir a toda influencia del mal en nuestra vida que se detenga. Le vamos a decir a todo conocimiento mentiroso que tengamos que se detenga. Nos vamos a revisar a ver qué ídolos tenemos aún en medio de esta situación en la que nos hemos podido dar cuenta que no necesitamos mucho, pero podemos estar añorando mucho. Nos vamos a revisar para decirle a esa idolatría que en el nombre de Jesús se detenga. Y vamos a colocar ahí en el centro las bienaventuranzas. En el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Porque nosotros a veces también nos dejamos confundir. Y seguimos no más oraciones, celebraciones, criterios disque cristianos, pero que solamente pretenden resolver lo temporal, es decir, el tiempo de la vida. Y nos olvidamos que somos cristianos porque creemos en la vida eterna y en la resurrección. Y todo eso nos los guía el mensaje de Jesús. Allá llegamos siguiendo el mensaje de Jesús, viviéndolo. Ven, Espíritu Santo. Hoy es el día para derribar todos esos dioses y que el sermón de la montaña empiece a ocupar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana el lugar más importante. Porque fueron las palabras que Jesús dijo para los que hemos ido conociendo el cristianismo y de verdad queremos vivir a plenitud el cristianismo. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos. Somos débiles. Y a veces también lo que pretendemos es acomodarnos a lo más fácil. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque para ti nada es imposible. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece con su Espíritu para ser verdaderos cristianos, para ser fuertes ante las propuestas engañosas y decir que Jesús es el Señor.